Ah, los hooks de React. Tan importantes de entender y al principio la verdad es que te dejan en la luna porque no sabes bien por dónde empezar. Los hooks literalmente se traducen del inglés como ganchos porque enganchan el estado de React. Cada hook tiene diferente forma de usarlo según la situación y debes entender en qué momento usarlos. Y así como no utilizas una bazooka para matar a ese mosquito que no te deja dormir, tampoco vas a usar los hooks donde no lo necesites. Si pusiéramos todos los hooks sobre la mesa, el más importante sería el use state. Así que empezaremos por ese. Ahora lo que aprenderemos son varios casos interesantes para entender su alcance. Si ya estás preparado, entonces empecemos, con lo que te acompañará en todos tus proyectos de React. Para empezar, debemos tener un proyecto de React ya creado. Actualmente el comando para crearlo es npx create react app y luego el nombre de tu proyecto. Luego entras a la carpeta, le damos yarn start o npm start y por último lo abrimos en nuestro editor de código. Actualmente esto es lo que me muestra y entonces vamos a quitar todo este pedazo de código y más bien vamos a importar React y aquí listo. Algo que se me olvidaba mencionar es que los hooks tienen reglas que debemos seguir, pero para no hacer un video de reglas exclusivamente, mejor iré mostrando algunas a medida que nos la vayamos encontrando. Listo, entonces lo primero que vemos aquí es una función app y aquí dentro es donde pondremos nuestros hooks. No se pueden colocar afuera y tampoco se pueden utilizar en clases. Porque si las clases fueron lo que usó React para sus componentes cuando estaba empezando, los componentes con funciones son lo nuevo y lo mejor. Esto, por ejemplo, es una función, pero puede que la veas así también. Y puede que también la veas así usando las funciones arrow. Las dos son lo mismo, simplemente cambia la forma de verlo. Esto ya es pura preferencia porque la primera regla en general de todos los hooks es que deben estar dentro de las funciones de React. La segunda regla es que no podemos colocarlos dentro de ciclos, condicionales o funciones anidadas. Por ejemplo, si yo hiciera algo como esto, y entonces veo aquí que me está marcando un error. ¿Listo? Entonces ya sabemos que no puede estar dentro de condicionales. Seguimos con que el useState normalmente no lo vas a encontrar así, sino que así, normal, sin el React, porque se utiliza la desestructuración y se utiliza así. ¿Ok? Y por si no lo sabías, useState es como lo que viene a reemplazar al setState de los componentes. Bueno, ahora pasemos a la primera diapositiva. Y como vemos, dentro del useState vamos a poner el valor inicial. Es decir, este valor solo se va a cargar la primera vez que se renderice el componente y puede tener prácticamente el valor que quieras. Ajá, pero ¿y este valor dónde queda inicializado? Bueno, sucede que al llamar useState, este nos devuelve un vector o array. Casi nunca vas a ver a alguien escribirlo como const ar de array, por ejemplo, sino que más bien lo desestructuran y queda algo así. Aquí valor es el nombre de mi variable y setValor es la función que me devuelve useState exclusivamente para actualizar esta variable. Y pasemos al editor de nuevo. Como les decía, el valor inicial que damos puede ser algo simple como un número. O también puedo llamar a una función que me devuelva el valor inicial. Y la razón por la que quieres usar esto es por si tienes un procesamiento pesado aquí. Por ejemplo, si tengo una función, qué sé yo, función
Entonces esto viene aquí. Y bueno, de este modo solo se va a llamar la función la primera vez y no cada vez que el componente se renderiza. Así que ten esto en cuenta. Seguimos. Vamos a llamar entonces a las variables que salen del useState como contador y setContador. Aquí esto lo podemos quitar, que valga 10. Entonces, esto lo que hace es guardar el entero 10 dentro de contador y cada vez que yo quiera cambiar contador, voy a llamar a setContador. Ahora lo que haré será renderizar mi contador y también un botón. Bueno, y ahora voy a decirle que al darle clic a este botón debe sumar más 1 a mi variable contador. Entonces sería igual, vamos a ponerlo aquí mismo, listo. Entonces vamos a guardarlo, vamos a revisarlo y todo bien. Lo otro que deberías saber de setContador es que al igual que useState puedes pasarle una función. Puedo pasar una función, pero ¿cómo se haría esta función? Listo, entonces comienzo dándole un parámetro, puede ser c por ejemplo, y este parámetro va a ser el valor actual que tiene mi variable contador. Luego entonces pongo la flecha y lo que esté después de la flecha es lo que yo quiero retornar. Y en este ejemplo, pues sería c más 1 y haría la misma función que el ejemplo anterior. Y de esta forma también es buena idea cuando quieres evitar esas condiciones de carrera que también se llaman race conditions, o cuando tienes dos actualizaciones sucediendo al mismo tiempo y quieres evitar que los updates se sobrescriban. Pero bueno, tómenlo como una nota. Lo otro interesante de useState es que funciona un pelo diferente del setState, que es de los componentes de React. Bueno, primero voy a eliminar esto. Y ahora sí empecemos. Voy a suponer que aquí tengo un contador. Ok, esto es un objeto, mi contador, que vale 10. Y aquí entonces lo voy a desestructurar. Y de pronto quiero tener otro contador aquí. Contador 2 se va a llamar 20 y entonces aquí también contador 2. Y vamos a suponer que solamente quiero incrementar el contador 1. Bueno, primero vamos a renderizar contador 2 y entonces yo debería modificar esta función. Si yo estoy diciendo que ahora c vale toda esta variable inicial, entonces si yo quiero de pronto actualizar el contador, sería algo como esto. Digo que contador va a ser igual a c.contador más 1. Vamos a darle guardar. Y esto puede parecer que funciona. Pero si me devuelvo aquí, veo que mi contador 2 desaparece. Y eso es porque mi setContador no hace ningún tipo de combinación entre los objetos anterior y el actual. Y todo lo que hace simplemente es agarrar este valor que le estoy pasando. Lo que significa que si quieres conservar los otros valores dentro del objeto, pues utilizamos el operador de propagación o bueno, el 3 puntos. Entonces sería listo, entonces vamos a guardar, vamos a actualizar y ahora sí no hay problema. Listo. Otra forma de hacerlo sería pues simplemente especificarlo, es decir,
Listo, entonces quedaría algo así y funciona sin problema. Entonces recuerda que si vas a usar un objeto en useState, pues debes proveer todas las llaves cuando vayas a actualizar. La otra cosa de useState es que puedes utilizar más de una, por lo que también puedes tener múltiples de estos en vez de tener un solo objeto aquí. Y esto quedaría algo así. Entonces, aquí queda 10. Esto se elimina. Se elimina. Contador 2. Esto vale 20. Y ya este C contador quedaría muy sencillo. C más 1. Y ahora, al sumar, no me cambiará el estado del otro. Si quiero actualizar a los dos, entonces poner esto aquí, poner esto aquí, y aquí sería set contador 2. Y aquí incluso puede tener la misma lógica. C más 1, porque esta C simplemente representa el valor actual de la variable que ellos manejan. De set contador es contador y de set contador 2 es contador 2. Listo. Se actualizan los dos. Entonces, ¿qué pasa? Tienes algo así como una decisión que tomar aquí, por si quieres todas tus variables en varios useState, o puedes tenerlos todos dentro de uno solo, dentro de un objeto. Y en general lo que yo hago es que, bueno, si voy a actualizar los dos valores al mismo tiempo, como ahorita, pues los combino en un solo objeto. Y si voy a usar uno a la vez, pues los divido. Bueno, entonces esto es lo básico de useState. Ahora quiero mostrar un ejemplo un poco avanzado de useState, y es cómo definir tu propia lógica y extraer esta lógica del hook y usarlo donde quiera que lo necesites. Vamos a empezar montando un ejemplo de los formularios, un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un par de inputs. Y para representar este formulario voy a usar dos useState. Y estos dos van a estar inicializados como strings vacíos. Aquí tengo mi email, set email, password y set password. Y lo común que se le hacen a estos inputs es simplemente controlar el valor con email, y cada vez que cambie este input, entonces le paso el evento y digo que hacer email, el nuevo valor de email va a ser lo que esté dentro de este evento, target.value. Y así se va a actualizar el email y nuestra variable email. Y bueno, esto mismo funciona con password. Vamos a copiar, pegar, donde simplemente cambio, bueno, email con password. Le doy guardar. Y bueno, es la misma lógica. Listo, entonces estamos aquí y funciona. Bueno, pero esto de pronto ya lo has visto y esto es algo común en React. Y bueno, sabes que también consume mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo mismo de mejor manera? Bueno, podemos extraer estos hooks en nuestro propio hook personalizado que maneja los estados por nosotros. Y bueno, para crearlo entonces voy a llamarlo useForm.js, porque la convención para los hooks es poner un use al principio y luego pues lo que sea. Entonces lo inicializo y aquí es donde puedo poner cualquier cosa, por ejemplo mis hooks. Bueno, primero voy a importar React y useState. Ya. Sé que mi variable useState y sé que mi variable de entrada van a ser los valores iniciales para mi formulario. Entonces voy a ponerle valores iniciales y lo copio aquí. Listo, entonces los valores que me saque useState los voy a llamar valores y set valores.
Ahora que ya tengo esto, puedo devolver cosas desde mi hook. Entonces, ¿qué voy a devolver? Voy a devolver mis valores. Y en este caso también quiero pasar una función que me pueda manejar cuando haya algún cambio en algún campo. Entonces, como son varios valores, mi función setValores debe primero copiar a valores y luego la modificación. Pero ¿cómo sería la modificación? Bueno, sucede que según los inputs, yo sé cuál sería su name, que sería email, y cuál sería su valor. Entonces, la forma de hacerlo dinámico sería e.target.value, que va a ser igual a e.target. Aquí es value y aquí es name. Listo, guardo y ya puedo utilizar este hook dentro de mi aplicación. Aquí sería y bueno, ahora en vez de esto paso aquí mis valores iniciales. Y guardo lo que devuelve, pues puedo llamarlo como sea, voy a llamarlo igual valores, aunque no es necesario. Y la función que me devuelve, pues manejar cambio. Y ahora adapto esto según los valores de mi hook. Aquí sería, por ejemplo, valores.email y aquí sería valores.password. Y obviamente aquí ya no sería toda esta cosa, sino sería manejar cambio. Y como les decía, se van a actualizar según los names que tenga en mi input. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. Parece que... ya, porque esto debe estar así, desestructurado. Y ahora sí. ¿Esto qué es? Bueno, ahora sí funciona. Entonces vimos que fuimos capaces de encapsular la lógica dentro de esta pequeña función que hicimos y ahora puedo usar esta función en otros componentes y no tiene interfaz asociada a él. Todo lo que tiene es lógica y la lógica de cómo queremos guardarlo, y esta es pues la gran ventaja que tienen los hooks. Esto es algo parecido a lo que hace la librería de useForm, que está viniendo poco a poco a reemplazar a Formic, ya que Formic pues fue concebido como clase y ahora que llegaron los componentes como funciones y sus hooks, pues dieron paso a las librerías tan buenas como useForm. Y bueno, podemos dejarlo hasta aquí por hoy y continuaremos en el siguiente hook de UseEffect.